¿Por qué se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo? Descubre la historia detrás del Día del Trabajador, porque se celebra el 1 de mayo en honor a los mártires de Chicago, quienes lucharon y perdieron la vida por las reivindicaciones laborales en 1886. El 1 de mayo, en varios países del mundo, se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, fecha en que se reivindica y hace un homenaje a los mártires de Chicago, quienes marcharon para que se establezcan mejores condiciones laborales y la jornada de las 8 horas de trabajo, vigente hasta nuestros días. Este grupo de sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en 1886 tras participar en las marchas masivas del 1 de mayo de 1886. El reclamo de los trabajadores era claro, un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando en ese momento era común trabajar entre 12 y 16 horas. Inicialmente, la protesta había convocado a 80.000 trabajadores, pero terminó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de los Estados Unidos. Histórica fue la movilización luego de la fuerza demostrada por los obreros en sus reclamos que se instauró aquella fecha como el Día del Trabajador. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Este era un reclamo que venía desde la primera mitad del siglo XIX, en el contexto de la revolución industrial, marcada por jornadas de hasta 18 horas, salarios miserables y condiciones laborales de semi-esclavitud. En 1884, sindicatos mayoritarios como la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo y la Federación Estadounidense del Trabajo, establecieron que el 1 de mayo de 1886 sería el último día de plazo para que los empleadores implementen la jornada de 8 horas, como exigía la llamada Ley Ingersoll promulgada por el gobierno. Sin embargo, las empresas se resistieron a acatar dicha medida, y en respuesta los obreros anunciaron que el día elegido se haría una huelga general. Ese movimiento había sido calificado por la prensa local como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. El conflicto se extendió por otras ciudades norteamericanas, logrando que se lleve a cabo 5.000 huelgas en simultáneo. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en estas manifestaciones el inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo de aquel año la policía disparó contra los manifestantes que se encontraban en las puertas de la fábrica. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como el atentado de Haymarket. En respuesta, la policía abrió fuego contra la multitud matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados de asesinar a los policías. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. Tras los acontecimientos de Chicago, las compañías fueron accediendo paulatinamente a fijar la jornada de trabajo en 8 horas hasta la época moderna. En la actualidad, muchos países conmemoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Perú, Italia, Alemania, Francia, Finlandia, Argentina y México, incluidos. Sin embargo, países como Estados Unidos y Canadá celebran el Labor Day, Día del Trabajo, traducido al español, el 1er lunes de septiembre.